Ahora sí creo que se escucha en Twitch. Les encargo si de pronto alguien pudiera llegar a pasar por allá. A ver qué. Creo que. Ahora sí creo que se escucha. Listo, ya. Yo mismo me hice acá el feedback. Listo, pues nada, bueno. Hagamos la transmisión también por Instagram. Oh, lo siento, Made. Pero bueno, creo que ya. Bienvenidos a una nueva charla rolera de sábado para todas las personas que nos están viendo y escuchando, las personas que están en Discord, las personas que están en Twitch y las personas que nos van a ver en Instagram, también en live. Esta charla de hoy es la primera charla de octubre, uno de los meses que más me gusta para rol en casa, y vamos a hablar de villanos y monstruos. Como siempre, comenzando mientras se conectan, la idea de estas charlas es que participen un poco, que nos puedan contar. Así que, bueno, si alguien también se puede llegar a conectar en Instagram y confirmarme si se llega a escuchar bien, sería buenísimo para saber, pero creo que por ahora estamos con todas las redes disponibles. Gracias, Karen K, que está en Twitch, por confirmarme. Y bueno, entonces antes de comenzar, como siempre, venimos con unos anuncios rápidos de Rol en Casa, ya saben, esta gran comunidad de roleros y roleras de distintos lugares de países hispanohablantes, porque tenemos gente en España, tenemos gente en Argentina, Chile, Colombia, México, Venezuela, hay gente en Uruguay, Bolivia, Perú, o sea, tenemos por lo menos una persona de cada lugar donde se pueda hablar en español. Ojalá lleguemos a todos los lugares donde hayan primeramente el idioma español como idioma principal y que se juegue rol. Y todo se juega a través de plataforma digital como Discord. Estas charlas están dadas como siempre desde un conocimiento muy propio, muy de mi experiencia. Yo llevo ya más de 20 años en esto de los juegos de rol y además pues me especialicé como en la parte de storytelling hacia la publicidad y hacia la narrativa. Entonces hago estas charlas como muy desde la experiencia con la intención de que pueda aportarles a ustedes en la narrativa rolera. Yo casi nunca hablo de sistemas, sino hablo de narrativa en general, porque pues finalmente lo que jugamos nosotros, los juegos de rol, son construcciones narrativas que tienen distintas cosas, distintas, eh, distintos ítems dentro de la narrativa que nos van a servir a nosotros para esta construcción en conjunto. Generalmente el narrador presenta una narrativa y los jugadores comparten esto desde sus personajes y van construyendo en conjunto todo lo que viene. Así que estas charlas van para esto. De los anuncios primeros que quiero darles, en octubre tenemos dos cosas muy importantes. El primero es Rol Octubre. Rol Octubre como tal es un evento narrativo que no tiene que ver directamente con rol, aunque tiene que ver con la temática. En Rol Octubre pueden participar cualquier persona que quiera participar dentro de las características que ya se puso en el sitio web rolencasa.com a nivel escrito o a nivel video. Es una narrativa que tienen que hacer. La idea es que participen de aquí hasta el 15 de octubre y pueden ganar premios. Es una actividad narrativa, no es un concurso como tal. La idea es que podamos conocer la forma en que ustedes se expresan escritos o de manera oral bajo unas características que pusimos con el tema del mes que es terror y leyendas urbanas. Y el premio, digamos, como principal o el regalo principal es una ilustración de un personaje de rol hecho por una persona muy buena dentro de rol en casa. Esto tiene un costo que yo asumo como organizador de rol en casa para que tengan ese premio tanto para las personas para la persona que gane a nivel oral en video y la persona que gane a nivel escrito. Pero además tenemos patrocinadores que nos están dando algunos premios y estoy todavía trabajando en esto para poderlos agrandar. En Argentina tenemos a Kataka que posiblemente nos dé un set de dados, aún no me han confirmado, creo que este fin de semana me confirman qué es lo que nos van a dar de premio para las personas que participen en Argentina, para el ganador de Argentina. En Colombia tengo dos personas, tengo a una villana, que es una persona que hace unas camisetas increíbles que del modelo que uno escoja, las pinta a mano. Ella nos va a dar unas camisetas y va a dar además un descuento para las personas que participen dentro del evento. Y yo estoy trabajando con Master Dice para dar un juego de dados de rol en casa, un set de dados hecho para rol en casa, o sea, hecho desde cero. El máximo de cada dado es el logo, es el Uroboros con el dado de 20 que ustedes conocen como logo de rol en casa. Y además yo voy a dar un par de camisetas también hechas por una villana, pero pues hechas para rol en casa. Adicional, hay un premio especial que va a ser Mao Mart, que es una miniatura, bueno, es como un busto de Tulu,
que se va a entregar en noviembre. Él lo va a estar trabajando, también es otra cosa que viene desde Rol en Casa. Y posiblemente se nos sume la comarca, o no me han confirmado que pueda darnos algo más. Mi plan es conseguir patrocinadores. Ya hablé con la gente de No Solo Rol, que posiblemente nos dé algunos descuentos para las personas que participen. Y así estoy trabajando, hablando con la gente de Devir y con otros lugares, a ver si lo logramos. Si de pronto conocen algún emprendimiento que tenga que ver con rol y que quiera participar, pues la idea es poderles dar toda la exposición a cambio de que nos den algún regalo para la gente que participe. Finalmente no es para mí, sino para ustedes, y los invito a que participen en esto. De verdad que es una dinámica bien interesante. El segundo evento tiene que ver con el día de cinemáticas o one shots de rol en casa, que es el 30 de octubre. También inscríbanse, ya están abiertas las inscripciones para jugadores. Los cupos son limitados y se van agotando rápidamente. Ayer abrí los cupos y de verdad que se han inscrito muchas personas ya. Entonces no esperen a que se agoten los cupos para preguntarme. Y si alguien quiere narrar y de pronto le cogió la tarde para hacerlo, todavía puede promover su mesa para ese día, 30 de octubre. Así que con estos anuncios comenzamos nuestra charla de hoy. La idea, como siempre les digo, es que participen, pueden escribirme, pueden dejar su comentario. Eh, Hablemos de villanos y de monstruos, pero principalmente me gustaría que ustedes, perdón, me cuenten para ustedes qué son los villanos o qué son los monstruos como construcción narrativa. Antes de entrar directamente en el tema, me gustaría que de pronto ustedes me participaran desde su conocimiento. No es que haya una pregunta, una respuesta específica a esto, pero me gustaría conocer un poco desde el conocimiento que ustedes tienen, cómo consideran o para ustedes qué son los villanos o qué son los monstruos. Entonces los voy a estar leyendo. Mientras por acá tengo un par de cosas. Entonces, mientras ustedes escriben y me cuentan, eh, hay un ítem muy importante dentro de esto, y es que a veces se confunde un villano con un monstruo porque hay una línea gris entre ambos. Cuando hablamos de villanos y hablamos de monstruos, hablamos de dos extremos principalmente. O sea, una cosa es un villano, otra cosa es un monstruo. Y todo lo que hay en intermedio, que no podríamos ponerle un nombre particular porque tiene características de ambas partes, y ya les voy a contar un poco sobre esto. Generalmente, antes de leerlo, si van a participar, eh, hablamos del antagonismo. Normalmente estas criaturas, en general, villanos y monstruos, se presentan como antagonistas de una historia. Se presentan como la contraposición de los héroes, la contraposición de los protagonistas directamente. Tanto villanos como monstruos generalmente llegan a generar como un roce, un choque directamente con los protagonistas de cualquier historia. Y como les digo, siempre me gusta hablar desde la narrativa y no solamente desde los juegos de rol puntualmente, porque pues no voy a entrar en detalles, digamos, de ciertos juegos o ciertas criaturas que aparecen allí, sino que les sirve tanto si están jugando fantasía épica, fantasía medieval, fantasía oscura, o están jugando algo futurista, o están jugando algo de terror, o están jugando algo cyberpunk o steampunk, lo que sea. Digamos que los ítems permean y funcionan igual dentro de la narrativa porque partimos desde la literatura. Y ahí entendemos que ellos, tanto criaturas monstruos como criaturas villanos, retan la trama, es decir, entran en contraposición con la trama de una historia, y son los que nos permiten mantener la tensión constante dentro del drama. Generalmente aparecen para resaltar las habilidades de los héroes o de los protagonistas. Nos ayudan mucho dentro de esto, ¿sí? Porque permiten que las virtudes que tiene un héroe, o las características que tiene un héroe, salgan a luz, pero además la personalidad y esa visión que puede tener un héroe, un protagonista, se note mucho más y demarca mucho más el camino de ellos. Esto hablando principalmente que casi siempre los héroes van a intentar salvar al mundo de las desgracias, de los malos, por decirlo así, y entran los villanos y las criaturas, los monstruos, perdón, como esta contraposición para poder ir retando e ir probando el valor de los héroes. Eso dentro de la literatura tradicional, y aquí viene la construcción interesante para, para los juegos de rol. Eh,
lo primero, digamos, que nos puede diferenciar entre un villano y un monstruo es la motivación. La motivación es lo más importante cuando uno está construyendo villanos o cuando está construyendo monstruos. ¿Por qué? Porque los villanos entran casi siempre como los antagonistas principales de cualquier historia. Los que no solamente retan la trama, sino los que van como haciendo que la tensión todo el tiempo se mantenga. Los que cogen este hilo dramático y lo van tensionando lentamente y lo van tensionando lentamente dentro de una trama grande. Mientras que los monstruos aparecen como, en cierta manera, víctimas de ciertas circunstancias y sus motivaciones muchas veces son incomprensibles. Es decir, ellos, los monstruos como tal, no actúan bajo un criterio puntual, bajo una motivación específica. A veces puede ser algo como completamente irracional, mientras que el villano sí tiene una motivación mucho más racional, mucho más de tiempo, mucho más pensada. Vale, era algo que dejó Made. Hola Franco, que estás en Instagram, gracias por estar por acá. Si quieres participar, buenísimo. A la gente en Discord también, si quiere escribir. Hola Made, hola Margot. Karen, no sé quién más estaba por ahí antes de leer a Carlitos. El amigo Master Crunch. Made dice, para mí un villano es un antagonista, pero lo relaciono más con la forma de actuar llevada por la inteligencia. La planificación muchas veces y puede llegar a la crueldad. En comparación a un monstruo que lo veo como alguien que se lleva más por sus instintos. Ambos pueden hacer mal o daño, pero pienso que un villano tiene una forma de actuar más estructurada o una finalidad más definida. Pero como dijiste, muchas veces puede haber una mezcla entre ambos conceptos, tal cual. Entonces, digamos que tengamos en cuenta que el villano es un extremo y el monstruo es otro extremo de la maldad. Y este es un ítem muy importante. En ambos casos debemos tener el concepto de la maldad presente. Ahora, no todos los monstruos son malvados, pero sí todos los villanos deberían serlo. Eh, Dependiendo obviamente del eje de la historia, ¿no? En conjunto. Uy, qué raro. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahora sí? Ya, es que tengo abierto el Discord en otro lado y reconoció que me conecté al otro lado y me conectó la voz allá supuestamente, pero ya en el micrófono. Qué pena con ustedes. Bueno, gracias por avisarme, porque estoy súper pendiente de eso para que no haya fallos en esa parte. Les decía, eh, hay que tener en cuenta el índice de maldad. No todos los monstruos son malvados, eso sí, pero siempre hay un pequeño indicio de maldad en ellos. Y ya vamos a entender por qué. Mientras que los villanos sí tienen motivaciones del mal. Y eso debería parecer así claramente desde el eje que ustedes vean, desde la visión que ustedes le pongan a la historia. Por ejemplo, bueno, Fantasy Art aparece, como bueno, puedo quedarme, pero saludos, un saludo. Ahí queda grabado este live por si de pronto te interesa después. La idea es compartir información que les pueda servir a todos los roleros, entonces, gracias por pasarte. Entonces les decía, un villano, y dependiendo del foco, porque digamos en una historia los jugadores o los protagonistas son los malos, digamos que en teoría los villanos vendrían siendo los héroes, pero es una cuestión de visión. Estamos hablando de lo genérico, y en lo genérico los héroes tienen la contraposición de los villanos, y estos villanos tienen siempre en su cabeza un gran índice de maldad. Ya vamos a ver por qué. Mientras que los monstruos no. Eso es como con ítems muy genéricos. Franco decía, tanto un villano como un monstruo pueden llegar a la redención. ¿Qué opinas al respecto? Siguiendo lo que dices del índice de maldad. Sí, y ya viene una parte respecto a la moral, que es la parte más interesante para mí dentro de la relación de los héroes o protagonistas de una historia con los villanos. Cómo pueden empezar a contraponer como ítems de la moral en ambas partes. Un héroe puede caer en desgracia y puede caer hacia el lado del mal por un villano, por un muy buen villano, y un villano puede redimirse gracias a unos buenos héroes. Entonces tenemos ambas partes, pero ya voy para allá. El ítem principal, digamos, en lo que podemos diferenciarlos a ambos son las motivaciones. Tal cual como decía Made, en algún lugar, en algún punto los villanos tienen más inteligencia. Eso no quiere decir que todos los villanos sean grandes cerebros o grandes mentes, como los llamados masterminds. No todos los villanos son así, pero sí tienen lo que llamamos el chispazo de inteligencia. Tienen la forma de preparar lo que quieren hacer. Es decir, ellos ven el mal como una serie de pasos o instrucciones, un plan que los va a llevar a un lugar. ¿Sí? Los villanos en general
bien sean muy irracionales o bien sean extremadamente maquiavélicos e inteligentes, tienen un plan detrás de todo lo que ellos quieren hacer. Es decir, se presentan como antagonistas con una historia detrás, con un plan detrás. Ellos eh, no se llevan 100% por los impulsos. Claramente pueden pasar, y ya vamos a ver un poquito también de eso, pero sí tienen un plan detrás, sí hacen un esquema. Un ejemplo que me gusta a mí a veces poner, porque es en referentes de películas que a veces tenemos más claros que incluso en la literatura, tenemos al Joker de la película de Christopher Nolan en el de El Caballero Oscuro o Dark Knight. Ese Joker como tal, me gusta ponerlo porque mucha gente lo tiene de referencia y es raro que alguien no haya visto esa película aún. Y me sirve porque hay una parte que es interesante donde él dice, yo soy un perro que está persiguiendo un auto, si llego a atraparlo no sé qué hacer con él, y dice que él no tiene un plan, pero la verdad es que todo el tiempo nos damos cuenta que él tiene un plan, y es un plan que poco a poco va escalando, y él desde el momento en que aparece tiene un plan, y lo va haciendo muy bien. Dice que no, pero como les decía en la charla del caos, es un caos con orden, ¿sí? Y su caos presenta una estructura clarísima. Y si ustedes miran, es la sumatoria y cada vez se va escalando y va haciendo más grande. Pero hay un plan. Hay un plan desde el punto donde él quiere hacer esto, donde él quiere hacer esto otro. Lo que pasa es que este plan no quiere decir que sea altamente estructurado y es un plan que se va modificando de acuerdo a las circunstancias. Entonces aparece Harvey Dent y él ve una oportunidad allí también para llegar allá y corromper a quien era un héroe y volverlo un villano. Pero hay un plan. Entonces los villanos se presentan de esta manera, pero no quiere decir que no tengan impulsos irracionales o impulsos pasionales de acuerdo a algo. Entonces, esa es una de las principales características. Los monstruos se presentan más pasionales, mucho más irracionales y mucho más guiados por lo visceral y por la emoción. El villano como tal se presenta un poco más guiado por la razón, ¿sí? Aunque también tiene pasión, pero la pasión se controla con la razón y con la forma de planearlo. Lo otro es que tenemos una cuestión dentro de la apariencia y la apariencia puede ser tanto física como mental. Tenemos en ambos casos unos aspectos que podemos llamar de crueldad. El villano es un poco más cruel, el monstruo es un poco más visceral. En ambos casos a veces podemos aparecer con estos ítems de deformidad, pero como les digo, deformidad tanto física como deformidad psicológica. Esto se refiere a que en algún caso uno de ellos puede no entender o no percibir que está haciendo algo mal. Por ejemplo, un villano que es completamente insensible, que es completamente antisocial y de pronto es una de estas personas completamente psicópata que no entiende lo que está pasando y no entiende cómo el mundo puede actuar de esta manera y ve a toda la gente como insectos. Y tenemos un villano que puede ser más bien como una deformidad más social y que se siente como un paria de la sociedad y lo que no entiende es por qué o se llena de ira porque la gente no lo acepta como es. Entonces tenemos, si se dan cuenta, dos puntos de vista completamente distintos. Hace poco estaba leyendo unos asuntos psicológicos por ahí del FBI en un estudio sobre asesinos seriales y toda la cosa para una historia que quiero narrar. Y hay unos aspectos que me parecían maravillosos respecto a esto, donde hablaban de la percepción del psicópata. Y el psicópata ve al mundo como desigual. Se ve a él como una persona completamente abstraída e incluso eh, en términos muy de rol, ve al resto del mundo, amigos, familia, como personajes no jugadores, como personajes que no interesan en el mundo y él es el único personaje jugador y por eso siente que puede manipular al mundo respecto a lo que él tiene como visión. Eso es una gran forma de ver a los villanos. Los villanos no respetan a nadie, los villanos ven a todo el mundo como personajes no jugadores y de repente pueden aparecer los jugadores, los héroes de la historia, y esto entra en contraposición con esa visión del villano, y por lo tanto entra esta cuestión de querer retarlos y de querer acabarlos, porque él tiene que ser el único personaje jugador o el único que lleva la luz, el único protagonista de esta historia. Es una visión que pueden tener cierto tipo de villanos. Mientras que el monstruo no quiere, digamos, 100% esa visibilidad. El monstruo tiene otras cosas detrás y tiene otra forma de aparecer y otra forma de llevarse a lo que él quiere, ¿sí? Otra forma de ver el mundo y de buscar esa motivación, ese lugar en el mundo. Él no ve al resto como personajes no jugadores. Él se ve más bien como la víctima de los personajes jugadores. Y es otra parte dentro de la motivación que es muy importante. Por eso hago tanto énfasis en este punto. ¿Qué pasa? Que las motivaciones que tiene un monstruo, por ejemplo, pueden estar en tres ítems principales, no quiere decir que sean los únicos. Puede estar en comer,
como pongamos, no sé, en algunas criaturas clásicas se nos muestran cuando alguien se transforma en zombie o cuando alguien se transforma en un vampiro por primera vez, tiene una motivación única y es comer. O sea, ellos no están haciendo un plan de voy a buscar y voy a hacer un rebaño de personas para hacer esto y esto. No, yo necesito alimentarme y muchas veces van a la primera criatura que encuentran, a la primera persona que encuentran, perdón, y pues se desahogan con ellos y es donde empiezan a cazarlos porque empieza esta irracionalidad. El otro objetivo que pueden tener es la supervivencia. Cuando se empiezan a descubrir como criaturas, van a intentar y seguramente van a atacar a personas solamente por el hecho de tratar de sobrevivir, de alejarse del mundo, eh, no sé, llamémoslo del mundo que conocían, de la sociedad que conocían, para que no los casen, porque se sienten como parias del lugar. Sí, sí, si nosotros descubrimos en algún lugar, y piénsenlo en la vida real, si ustedes descubren donde estén, en la ciudad donde estén, que existe una criatura, un cambiaformas, y de repente existen, o sea, ya salimos de la fantasía y están allí, ustedes saben que muchas personas van a intentar matarlos. Entonces ellos, su motivación en ese momento va a ser sobrevivir y seguramente van a dejar un resto de cuerpos, de cadáveres en su paso por solo sobrevivir. Es decir, no tienen una motivación intrínseca del mal, sino que están motivados simplemente por sobrevivir. Y una última razón que puede pasar con esto, porque recuerden que los monstruos están muy ligados a instintos animales y estos instintos están mucho más exacerbados en ellos, es el apareamiento. Y en algunos casos puede pasar. Había una película que me gustaba mucho, noventera, que se llama Especies. No sé si alguno de ustedes llegó a verla. Y es una cuestión de como un virus alien que entra en una persona y esta persona está buscando humanos para parearse y los mira y como que está buscando este prototipo de hombre que les sirva para parearse y a los que no los va matando. Entonces tiene esta motivación principal de aparearse porque es un ser alienígena y necesita procrear, necesita llegar a más personas y necesita crear muchas más personas. Entonces, ¿cómo lo hace? De esta forma. Alien. Necesita aparearse, necesita dejar más de estos huevos, de estos chestbusters en otras criaturas para poder dominar. ¿Por qué? Porque es un instinto animal, no es que sea una motivación. Si ustedes piensan en Alien, se dan cuenta que estas criaturas como tal, estos monstruos, no están pensando en hacer algo, no están haciendo un plan maravilloso de vamos a gobernar el mundo. Los aliens entran siendo despiadados, siendo completamente sanguinarios y siendo criaturas altamente superiores a los humanos. Y esa es la particularidad de Alien. No tenemos un gran villano. El villano realmente viene siendo este tipo de Weyland Yutani que está intentando atrapar un espécimen de alien por encima de la supervivencia de los tripulantes. Ese es un villano y si se dan cuenta cuál es la diferencia, es un humano que no le importa a la gente, le importa el dinero y le importa la investigación. Mientras que el monstruo se presenta allí como una criatura que simplemente está motivada por deseos viscerales y deseos altamente animales. Depredador, acá me menciona Kuye Depredador. Depredador es otra criatura. Es una criatura que podemos encontrar en intermedio. Además tiene unas motivaciones bien curiosas. Entonces a ratos podemos verla incluso casi como un aliado de los héroes. Pero finalmente sigue siendo un villano en cierta manera. O sea, Depredador me encanta porque es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Porque lo podemos encontrar en un aspecto medio. Y las motivaciones también nos ayudan a entender cuando estamos hablando de un villano, de un monstruo. O cuando el monstruo le podemos quitar esa connotación de monstruo y lo podemos llamar simplemente criatura, porque sus motivaciones pueden ser neutrales o incluso pueden ser motivaciones de ayuda, pero al ser una criatura extraña, la gente la sigue rechazando. Y eso puede pasar en cualquier historia de rol y darle un trasfondo bien interesante. Hasta este punto, lo que les decía como de distinción, ¿por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque esto nos va a ayudar a nutrir muchas historias. Primero, de la forma en que el narrador puede exponer un villano, que lo ideal es que sea uno, máximo dos villanos de pronto por historia. Esto pues para que el desarrollo dramático se sienta. Y cómo expone los monstruos, y los monstruos nos ayudan a construir otro tipo de cosas dentro de una historia. Pero también ayuda a los jugadores. ¿Por qué? Porque es diferente cuando uno interactúa con un monstruo que cuando interactúa con un villano. Y cuando uno empieza a entender las motivaciones de uno y de otro y la forma en que mi personaje puede actuar al respecto. Por ejemplo, en una historia,
cuando encuentran un monstruo, posiblemente van a intentar acabarlo porque este monstruo ha hecho mucho daño y van a irse de frente contra él. Pero cuando se encuentran con un villano, es posible que al comienzo no lo determinen como un villano, aunque metajuego puedan saber que lo es. El entender las motivaciones y el entender cómo funcionan los villanos les puede ayudar incluso a que se vuelvan amigos de él, sabiendo que después se va a desvelar que es el villano completamente y que los va a traicionar. Entonces, eso de las motivaciones también les sirve muchísimo. O sea, esta charla, créanme que no sirve solo para narradores, sino para ambas partes. E incluso si quieren escribir una historia para Rol Octubre, de pronto esto les va a servir para darle este trasfondo adicional a lo que vayan a exponer para la gente. Dentro de las otras motivaciones, como les hablaba, las animales están para los monstruos, tenemos las motivaciones de los villanos. Y acá tenemos cuatro principales que son muy, muy interesantes al momento de exponerlas. Tenemos el orgullo, es decir, un villano, como les decía, que ve al resto del mundo como que no vale la pena, y entonces él se siente o ella se siente como superior a los demás, entonces va por ese lado. Y tenemos uno en contraposición, no quiere decir que no puedan tenerlos todos, ¿no? Pero son ítems muy, muy relevantes dentro de un trasfondo. Está el deseo del poder. Cuando yo quiero, el poder como tal, perdón. Cuando yo quiero poder, cuando yo quiero ser alguien que es mejor que los demás, no solamente a nivel de persona, sino cuando yo tengo poder para demostrarle a los demás. Cuando yo quiero convertirme en este deseo, por ejemplo, megalómano, y yo quiero ser el regente de este lugar y esclavizarlos a todos, y tengo una cuestión súper déspota de gobernar. Esa es otra motivación, diferente, digamos, al orgullo. El orgullo puede ser simplemente un villano, un noble que es bastante cruel y quiere mostrar como que tiene todo el linaje que no tiene nadie más. Mientras que hay otro que simplemente está ascendiendo y ascendiendo y quiere generar poder y quiere poder y quiere poder y quiere poder. Y está el otro, el de los deseos, y el de los deseos puede ser por cualquier cosa. Puede ser el deseo de tener, no sé, y si piensan en Drácula, el deseo de tener al amante, a la persona que amaron durante toda la vida, ese deseo lo que hace es corromper completamente su visión de la vida, el deseo de tener riqueza, el deseo de tener un objeto que de pronto pueda transformar al mundo, o simplemente un deseo, un objeto que me corrompió, pensemos tipo el anillo único, que me corrompe y me volvió un villano porque tengo el deseo de este objeto y quiero tenerlo de nuevo en mis manos. O la venganza, que creo que es el motivador más poderoso de cualquier historia cuando se plantea muy bien. Hay una trilogía que me encanta de películas, si no las han visto, véanselas porque es una cosa que les lleva a ustedes a entender todos los aspectos psicológicos de la venganza. La trilogía de la venganza se llama, cuya obra cumbre es Old Boy, cine coreano. Increíble, Old Boy, no se ve en la versión gringa por nada del mundo, por favor, no cometan ese error, véanse Old Boy, la versión coreana. Old Boy es una maravilla de lo que puede pasar en una venganza y les puede mostrar a ustedes que la venganza no tiene que ser inmediata y que la venganza no tiene que ser altamente visceral y me acaban de hacer daño y quiero irme a vengar, sino como la venganza puede traducirse incluso a 20 años de planeación para poder llevar a cabo el plan total, ¿sí? O sea, 20 años de estar maquinando para que la persona con la que me quiero vengar sienta a profundidad esa venganza. Es maravilloso porque va mostrando todos los confines de la cabeza, justamente esto que dice Mada de ser terrible y cruel, estos confines de la psicología humana, de la psique, uno puede llegar a extremos terribles de crueldad. Además, piensen año tras año, por 20 o 25 años, no me acuerdo cuánto era, de estar planeando cómo hacer sufrir a una persona y hacer todo el plan para hacer sufrir a una persona. Old Boy es increíble, la otra se llama Sympathy for Lady Vengeance y Sympathy for Mrs. Vengeance. Son buenas también, pero la verdad es que Old Boy para mí se lleva todos los premios respecto a eso y les va a ayudar a entender cómo ustedes pueden crear un villano que tiene toda la paciencia, porque ahí entran unos tiempos maravillosos dentro de la cabeza de lo que es un villano. El villano, digamos que la venganza, como les decía, es otro ítem que lo puede motivar, pero el villano tiene una cuestión particular a diferencia del monstruo. Y es que el villano tiene tiempo y desarrollo de su plan. El monstruo muchas veces lo va a actuar inmediatamente por lo que les digo. Lo que hablo yo como visceralidad o como instinto se enciende de una vez. Es difícil que lo puedan contener.
Cuando vemos un hombre lobo que se acaba de transformar y no entiende su particularidad, entra en la parte irracional. No voy a hablar del juego hombre lobo porque sé que tiene otras cosas. Y cuando hablo de vampiros no voy a hablar del juego vampiro porque tiene otras particularidades, sino en la narrativa. Un hombre lobo entra en este estado feral y entra, su cabeza entra en el pensamiento canino, entra en el pensamiento completamente feral de un lobo y posiblemente pueda ir y arrasar con una villa completamente, pero no por motivar, no porque quiero hacerles daño, sino porque entra en esta parte completamente irracional. No tiene un tiempo de decir voy a acabar con toda esta villa como lobo y voy a matarlos a todos. Claramente puede haber un desarrollo, ya vamos hacia la parte híbrida, pero pasa esto, mientras que un villano se puede decir, no sé, en tal lugar el Lord mató a los papás, los colgó por tal cosa y lo dejó a él simplemente por crueldad, lo dejó con vida. Y este chico en su cabeza va creciendo y resulta que cuando tiene 16 años se vuelve como, escudero de la corte de este Lord y el chico va avanzando y va avanzando y dejó que pasaran 20 años casi para llegar, que llegue su momento de quitarle todo al Lord, de hacerlo miserable, de hacerlo vivir en la calle y lo va a hacer vivir en la calle por 3 años y lo va a llevar a la cárcel después y lo va a torturar en un lugar y va a coger a toda su familia, va a hacer que todos caigan en desgracia. Eso es un tiempo que no se va a tomar un monstruo. Un monstruo cuando siente que le mataron a sus padres va a ir a atacar a la persona que lo hizo y su venganza es como de 3 minutos. Y si lo mataron a él, pues no pasa nada. Y si logró matar, pues no pasa nada. Como que ya, o sea, este fue su efecto. Mientras que el villano puede tener un tiempo de desarrollo. Lo otro habla de la violencia y la paciencia. Y es justamente esto. Una criatura, un monstruo, entra más en el aspecto de lo violento, de lo sangriento. Sí, es una, puesta un poco más hacia generar, mucha sangre, toda esta cuestión de shock que da cuando hay una matanza, lo que llamamos como todo esto gore, sí, la masacre como tal, mientras que el villano tiene paciencia. Y su paciencia denota crueldad, y entre más paciente sea un villano, más cruel se va a ver, y más terrible va a ser su venganza. Y, finalmente, los villanos son mucho más complicados que los monstruos, porque tienen aspectos más humanos, más humanizados dentro de esto, pero además abordan todas estas, eh, como todos estos patrones de la psicología, del detrimento de su psique, que lo van llevando poco a poco a destruir y a desintegrar lo que conocen como establecido. El monstruo entra más bien como incluso en una encrucijada de ser malvado. Algunos pueden abrazar la maldad, pero esta parte va incluso con un choque moral, ¿sí? Mientras que el villano es mucho más complicado, tiene más trasfondo, tiene más tiempo, tiene más cosas detrás. El monstruo tiende a ser o actuar más de forma animal, más de forma instintiva. Por lo tanto, digamos que en el momento de desarrollarlos como tal en una historia, uno debe tomarse más tiempo al desarrollar un villano y debe tomarse, o sea, más tiempo para entenderlo dentro de la historia, como la parte larga, y debe tomarse ese el tiempo de entender un monstruo dentro de la historia en un momento determinado. Y así, hacia allá voy. Antes de esto quisiera leerlos, si tiene algún comentario, algún aporte. Decía Damius, Oldboy, qué buena película, sí, recomendadísima. Mi amigo Master Crunch Corbat dice, ya voy al trabajo, nos escuchamos después. Qué bueno que te haya gustado, chévere que tengas algunos datos. Si quieren participar, si quieren comentarme algo, buenísimo. No mire si por acá. Ah, en Twitch me había dejado acá. El señor Petri volvió. Decía Sympathy, por Lord Venganza, por Lady Venganza. Sí, la venganza resuelta con violencia pura, la venganza resuelta con perdón y la venganza resuelta a través del dolor. A eso va. Pacho, ¿cómo está? Qué bueno estar por acá. Karen, no te había leído, me decías, villanos son personas que buscan su objetivo aunque tengan estar en contra de todos. Monstruos son criaturas que por el desconocimiento de las personas y el miedo les dan el nombre de monstruo. Según yo, los monstruos no siempre serán malos, solo que les dan miedo a los demás y quieren acabar con él. Ya, gracias. No te ha valido acá. Me queda difícil hacer leer en todo lado. A pesar de que el personaje es un villano, porque uno termina enamorado? ¿Por qué pasa eso? Eso va respecto a lo que les decía de que son complicados. Los villanos tienden a tener un trasfondo mucho más grande. Es decir, tienen una apuesta de lo que son como humanos que nos hacen a nosotros
pensar, si yo estuviera en una situación así, seguramente pasaría por este lado. Hay un villano que a mí me encanta del mundo de Marvel, que creo que es el mejor villano que expusieron en la de Avengers. ¿Cómo es que se llama él? Denme un segundo porque se va el nombre. Eh, siempre me pasa que cuando quiero decir un nombre de alguien se me va completamente. No sé por qué me pasa esto, pero sé que por acá lo tengo. Antes, bueno, mientras ustedes participan, déjenme buscar el nombre de este villano porque no, no es ninguno de los que han mencionado. Es que, y se van a reír cuando me acuerde, pero es que lo tenía acá antes de decirlo y apenas voy a decir el nombre, se me va completamente. Eso sí es culpa mía. Acá está. Es el Barón Simo, Helmut Simo. Es para mí el mejor villano que puede tener Marvel en este caso, porque es un villano humano. Es una persona que nace a partir de las circunstancias de lo que llegó a ocurrir. Y el tipo básicamente hace todo el conflicto entre Capitán América y Iron Man. Pero si ustedes lo analizan muy bien y que además luego aparece en el Soldado de Invierno y Falcon, van a ver, y la gente, yo creo que muchos llegan a tener empatía hacia él, y es por este recorrido que tiene este villano. Y hablo de Avengers para que vean como la apuesta, digamos, no de un villano tradicional, sino es uno que tiene todo el arco dramático. Y el tipo tiene toda la razón de ser, y si uno lo piensa, uno dice, claro, ¿qué pasa cuando los héroes no se dan cuenta de las consecuencias de lo que están haciendo y causan un montón de estragos? Sí, salvaron al mundo, pero a la vez mataron a un montón de personas. ¿Y qué pasa con estas personas que son víctimas de eso que acaba de pasar? Entonces, este varón a mí me parece un villano maravilloso porque el tipo lo entiende. Cuando lo logra, al final queda ahí afuera y está, ya, no, ya hice lo que quería hacer, ya estoy tranquilo. Este fue lo que necesitaba hacer, hice paso por paso y logré lo que quería lograr. Y al final está ahí con Black Panther y como que, sí, ya no quiero escapar, o sea, ya hice lo que quería lograr. Punto. Eso me parece un gran ejemplo de un villano y es un villano al que la gente le toma mucho aprecio. Loki es otro villano al que le toma mucho aprecio. ¿Por qué? Porque, sí, dice Mae, a las que la inteligencia les parece atractiva, pero no solamente eso, son las dimensiones del ser. Cuando muestran un villano en una película, en una serie, en un libro, te muestran los aspectos de este villano. No te dicen simplemente es malo porque es malo. Si ustedes piensan, por ejemplo, en Hannibal, si vieron la serie, hablemos más allá de las películas o el libro, en la serie nos muestran a Hannibal como una persona altamente maquiavélica, completamente un psicópata muy bien llevado. Eh, Tiene una apuesta muy interesante dentro de la elegancia y la inteligencia que tiene, la forma en que manipula, pero llega un punto donde uno se siente como, no digo identificado, pero uno se siente como parte del equipo de Hannibal en el aspecto en que uno dice, es un tipo que sabe muy bien lo que está haciendo, lo demuestra. Paso a paso, cada cosa que hace, cada cosa que expone, lo hace de una forma tan bien llevada y el actor además como lo interpreta que hace que se genere esta empatía. Entonces yo creo que es una de las cosas que pasa principalmente con los villanos, como nos muestran todos los aspectos de ellos, a diferencia a veces de los monstruos nos los muestran como una criatura que entra y acaba con las cosas y hasta ahí va. Entonces estos evoluciones de personajes, estos trasfondos, a veces permiten que se genere una empatía mucho mayor. Y eso es maravilloso cuando uno tiene esto en una historia de rol, cuando uno tiene esto ya saliéndonos de la narrativa de pronto literaria o cinematográfica, cuando ustedes logran plasmar un buen villano que genera empatía en un grupo, eso es increíble, porque es trastocar, y ese ya voy los dos ítems puntuales antes de ya al final, que es la parte media. Eso es maravilloso cuando ustedes logran trastocar la moral del grupo y que entiendan las motivaciones de alguien y empiezan a decir, ok, no es el camino, pero entiendo la motivación. No es lo que yo haría, pero pues creo que podría entrar en esto. Y es algo que me preguntaron hace un rato, que me decían, ¿qué pasa cuando el villano se redime? Y entra este juego entre
¿Qué pasa cuando los héroes creen que pueden redimir al villano? Y eso pasa cuando generan empatía. Cuando ustedes no generan empatía, los héroes casi inconscientemente van a intentar derrotar al villano. Ni siquiera van a intentar apresarlo, casi siempre van a intentar hasta matarlo. Pero cuando los héroes logran un pequeño punto de contacto, un punto de conexión humana en las motivaciones de un villano, cuando lo logran en ese punto, se van a dar cuenta que la mayoría de héroes, de protagonistas, van a intentar redimir al villano. Van a intentar el camino de hablar. Hay un grupo al que yo le narro que me parece extremadamente divertido, que ellos como que entienden al contrario las intenciones, pero realmente es por el rol de sus personajes. Y me gusta porque son personajes que hasta ahora están entendiendo el mundo en un escenario posapocalíptico, en el que cuando se encuentran con ciertos no villanos, sino llamémoslos como secuaces del villano, intentan dialogar con ellos cuando se dan cuenta que ellos son altamente violentos y tienen una misión de matarlos, intentan dialogar. Y cuando se enfrentan con el villano, con la persona que debería de pronto tener este diálogo, intentan matarlo y se dan cuenta que están completamente sobrecogidos por el poder de este tipo y aún así intentan acabarlo. Entonces es muy chistoso porque siempre terminan en malas situaciones, incluso en algún momento llegó a morir un personaje por no interpretar muy bien cómo eran las cosas. Entonces ya en ese punto no fue por caos de ellos, realmente me pareció muy chévere porque fue entender el rol del personaje. Ellos son altamente inocentes en un mundo posapocalíptico. Entonces, como que no dimensionaban las cosas en un punto y dijeron, ah, ok, no podemos hablar tanto con las personas y se encuentran con el villano y el villano quería hablar y se intentaron atacarlo y bueno, se llevaron una sorpresa. Pero ¿qué es lo que pasa? Los villanos permiten algo muy puntual y es la cuestión de los arcos narrativos. Los villanos están detrás de las historias y van tensionando los hilos del drama, los hilos del suspenso en una historia. Como tal, permite que se generen arcos narrativos. Cuando ustedes desvelan las intenciones de un villano en una historia y muestran que este villano quería hacer tal cosa, en ese punto los personajes, y es algo que yo les he reiterado en otras charlas para las personas que hasta ahora me están escuchando, igual invitados a verlas en YouTube y en Instagram, que también están por ahí. Cuando hablamos de los arcos narrativos, hablamos que los personajes tienen que cambiar cuando pasan cosas en la historia. Los personajes no deberían ser los mismos de la primera sesión. Y cuando un villano revela parte de esto, cuando un villano muestra lo que quiere hacer y esto genera de pronto algo dramático, de pronto la pérdida de un personaje jugador, cuando revela algo sensible dentro de los personajes, debería haber un arco narrativo, debería haber un cambio del personaje. Y esto funciona en muchos aspectos. Yo siempre voy a poner el ejemplo, creo que por ahí estaba Margot, de Soren. Mucha gente conoció a Soren en el servidor porque pues, y era el falso Soren además. Era un villano que se presentó como un aliado, era un villano que se presentó como una persona que se ganó toda la confianza. O sea, el grupo era altamente desconfiado y se ganó la confianza de una forma maravillosa. Solo ellos me hicieron construir este villano. O sea, el villano nació gracias a los personajes, a la forma en que lo fueron construyendo, a la forma en que fueron interactuando con él. Pero cuando él reveló que él era una persona que tenía en su misión simplemente robar su mapa, era una persona más que tenía como tres o cuatro personalidades, y se robó este mapa y los dejó a ellos además perdidos en el desierto y pues como fácilmente se hubieran podido morir. En ese momento hay un arco narrativo, hay un cambio de los personajes. Incluso hubo una charla entre ellos que decían, ¿saben qué? Solo podemos confiar entre nosotros cuatro. No hay nadie más. Y si hay que dejar al mundo atrás que arda, pues hay que dejar el mundo atrás que arda. Pero nosotros cuatro tenemos que estar bien. El resto no importa. Eso cambia la visión. Primero porque uno de los personajes era salvarse él mismo, no le importaba ni siquiera el grupo, o sea, intentaba ayudar, pero él siempre mostraba como que soy yo contra el mundo, si ustedes se quieren quedar acá, ya es cosa de ustedes, yo me voy a ir. Y después de esa charla, ese personaje mismo dijo como, yo los salvo a ustedes y me salvo a mí. El resto del mundo no importa. Entonces ya cambió un poco y genera este arco. Entonces los villanos ayudan a generar tensión. Los villanos no siempre tienen que aparecer además. Es una cosa que también tienen de particularidad en la narrativa los villanos. No tienen que aparecer directamente. Un villano puede hacer algo. Si ustedes de pronto recuerdan, me gusta utilizar referencias cinematográficas porque, como les digo, es un poco más fácil que todos tengamos eso en contexto. Si ustedes recuerdan a Moriarty en Sherlock, en la segunda película de Sherlock Holmes, la que es con Robert Downey Jr. Si recuerdan, Moriarty no siempre aparecía y mostraban al tipo como
oculto en algún lugar y que está hablando y el tipo aparece es a través de sus secuaces o a través de sus movimientos. Eso es maravilloso porque el villano no siempre se tiene que desvelar desde el comienzo. Y ojalá que la revelación sea al final de la historia, al final de la campaña y esta persona es la que estaba detrás de todo. Y los jugadores pueden decir, sí, claro, yo sabía que eras tú, pero pues poco a poco fue apareciendo. Y apareció cuando llegaron a una ciudad y encuentran que la ciudad ya fue saqueada por culpa de esta persona. Y escuchan el nombre de esta persona o encuentran el símbolo de esta persona. Y se dan cuenta que, no sé, encuentran un sobreviviente que está a punto de morir y alcanza a decirle, sí, yo vi a este tipo y acabó con todos, ojalá logren vengarnos y se muere la persona. Entonces ayuda a aparecer en la tensión y cuando como narradores o cuando están escribiendo una historia quieren retomar la atención del lector o retomar la atención de los jugadores, los villanos son buenísimos para esto, porque de nuevo, como les digo, hagan de cuenta que están allí como llevando una tensión de unas cuerdas invisibles y de repente pueden tomar y estirar esa pequeña cuerdita para de nuevo atrapar la atención y mantener el suspenso. Hay tres aspectos puntuales dentro de estos arcos narrativos que hay que tener en cuenta. El primero es la moralidad y es cuando yo me encuentro con un villano y me doy cuenta que no es tan diferente a mí. Cuando yo me enfrento a esa parte moral y digo, seguramente si yo hubiera estado allí, eh, tal vez hubiera tomado decisiones muy similares. Eh, Cuando yo tengo ese conflicto moral y lo pienso y realmente digo como, ¿qué debería ser? Hay un villano que es de Skyfall, Raúl Silva, que lo interpreta Javier Bardem. Este es un gran villano, a mí me encanta también por la apuesta que tiene, además que tiene una deformidad, o sea, toda la forma en cómo aparece él. Pero el tipo también es un villano que nace por culpa de los héroes de la historia en general, no de los protagonistas, sino de los que deberían ser los héroes o de los que deberían ser los buenos. Muchos villanos nacen por esta parte y es una cuestión de moralidad, porque lo que les hablaba ahorita de Avengers, de Civil War, antes de eso, aparece Barón Simo gracias a lo que pasó en Avengers antes. Sale toda esta torre que pues atrapa a toda la gente en Segovia, era que se llamaba, bueno, no me acuerdo, y esto genera para una siguiente película aparece un villano. Entonces hay una fuerte como intención moral en la que yo me siento representado. Otra cosa son los ideales, y es que los villanos también tienen ideales dentro de su cabeza, y como les decía, en algunos momentos pueden ser psicópatas y pueden ver que el resto del mundo no interactúa como ellos quisieran, y esta parte se interpreta como ideales. ¿Cuáles son los ideales de este villano? Y en algún momento también pueden cruzarse incluso con los ideales de un grupo, ¿sí? Si un villano dice, es que yo también quiero lograr esto, es que yo también estoy buscando que la gente sea más equitativa, es que yo quiero que la gente sea de esta forma. Eh, no sé si han visto Final Space, no les voy a dar como un spoiler ahí, pero hay una parte en que un personaje también tiene como un cambio hacia la parte de villanos porque entiende. Y el malo malo llega y le dice como, oye, es que la gente es mala, o sea, tú crees que tus amigos son buenos, pero todos son malos, todos han hecho y han cometido barbaridades y no le cuentan a los demás, o sea, además viven en un engaño. Y tú no, y además yo siempre les he sido a ustedes completamente directo. Este gran villano que aparece ahí le dice como, yo todo el tiempo te he hablado con la verdad, ellos no. Y eso yo creo que es una cosa que ha aparecido en muchas historias y es como tocas, trastocas los ideales del héroe. Y ahí viene de nuevo esa nueva interacción. Luego está la parte de la psicología y todos los aspectos psicológicos que son los que nos permiten a nosotros eh, identificarnos mucho con un villano, identificarnos mucho con sus motivaciones, pero también como héroes, entender que a veces en una mala situación nosotros también podríamos estar allí. El Joker de Batman en general, hay una frase por ahí en uno de los libros que me encanta cuando dice, estás solo a un mal día de caer en esto. Cualquier héroe puede estar un mal día dependiendo lo fuerte que tengan sus ideales, lo fuerte que tenga la moral y lo fuerte que tengan sus aspectos psicológicos para no convertirse en un villano. Todos estaríamos en capacidad de ser un villano. No quiere decir que seamos los grandes villanos de la historia, pero todos estamos a una decisión de convertirnos en villanos. Y esto, cuando se utiliza en la narrativa de rol, es increíble porque le das un fondo distinto a una historia. Principalmente
Primero porque puedes jugar con esta moral de los personajes y esto cambia cosas, cambia muchas cosas, los puedes incluso poner en conflicto en ellos. Y segundo, porque puedes darles a entender que los villanos no siempre son, o sea, aunque tienen este mayor o menor grado de maldad, no siempre están dados a hacer el mal por el mal. Y en otra charla creo que voy a hablar de esto, que es hablar de la maldad. Ya hablé del caos, hablar de la maldad, porque la maldad también tiene muchos aspectos y es un espectro bastante interesante dentro de los jugadores. Cuando alguien quiere ser un personaje malvado, muchas veces entra pensando que va a ser simplemente en contraposición a todo y voy a matar a todos. Pero la maldad tiene unos aspectos eh, de identificación narrativa increíbles. Ahora, comparándolo con los monstruos y ya finalizando y ya los leo que me dejaron ahí un par de aportes. Los monstruos casi siempre representan es una amenaza inminente, mientras que el villano presenta como tensión y es una amenaza de pronto no inminente, sino es una amenaza que está allí latente. Sí, digamos que es una amenaza latente. Es como estos ojos en el cielo que nos están viendo todo el tiempo y que hacen que nos sintamos constantemente perseguidos. El monstruo presenta una amenaza mucho más cercana, mucho más inminente. El monstruo ayuda mucho más, por ejemplo, para una historia de horror. El monstruo ayuda a darle un contexto de lo irracional a una historia y construye un poco más el drama. El monstruo nos permite una cosa que a mí me encanta, a diferencia de pronto el villano. El villano te ayuda a explorar todos los aspectos dramáticos, psicológicos de los héroes. Los monstruos te permiten explorar los aspectos físicos y te ayudan a demostrarle a los jugadores primero que pueden ser débiles en ciertas circunstancias, pero también que vayan entendiendo lo fuertes que pueden llegar a ser, especialmente los fuertes que pueden llegar a ser cuando trabajan en grupo. Y esto les pongo un ejemplo en un D&D tradicional. Muchas veces la gente se burla, es que al mago lo miran y se muere. Y el bardo también lo miran y se muere. Pero cuando entra un monstruo, digamos, y atrapa a un guerrero y lo vuelve nada y lo deja completamente mal y no lo mata, entendemos que hasta el más fuerte puede caer, pero cuando el grupo actúa y de repente el mago ayuda con esto, el bardo hace esto, el guerrero hace tal otra cosa, nos damos cuenta que como grupo somos más fuertes y los monstruos nos permiten esa construcción y el entender. Y eso debería ser muy claro para ustedes como jugadores también, el entender las transiciones que permiten estas criaturas. El monstruo avanza y puede que lo hayan matado, puede que haya desaparecido, pero tiene que ayudar en esa transición de pensamiento, de exposición física de los jugadores y entender que pueden pasar de ser muy débiles a ser un poco más fuertes. Pero también nos ayuda a aterrizar la humanidad, nos ayuda a aterrizar que no somos personas completamente invencibles. Y es una cosa que a veces en los juegos de rol, lo digo por algunas partidas en las que yo jugué, queda de lado, porque pensamos que somos héroes completamente invencibles, somos semidioses que nadie nos puede tocar. Y nos enfrentamos al mal sin mediar consecuencias. Y las consecuencias son pieza indispensable del avance narrativo de cualquier personaje. Entonces, cuando ya entendemos que los monstruos se presentan más como este tipo de cosas, es diferente. Y en la parte intermedia, pues estos son dos aspectos ¿cómo llamarlos? Como extremos de lo que acabo de decir. En la parte media, pues encontramos cuando mezclamos ambas cosas. Recordar que hay monstruos, hay villanos que pueden ser un poco más viscerales, un poco más irracionales, pero siguen siendo villanos porque tienen características inteligentes, porque pueden ser un poco más pensativos. Un ejemplo de esto, Drácula. Drácula de Bram Stoker es un villano híbrido, porque es un monstruo y finalmente tiene que alimentarse. Y si ustedes recuerdan, cuando se transforma, mata a un montón de personas porque tiene esta irracionalidad, no solamente de lo que pasó, y es que en el momento de su transformación, no solamente lo que le pasó con su esposa, y todo su conflicto con Dios, sino el momento donde él se interpreta como un vampiro, el primer vampiro y todo lo que pasa con él. Estoy hablando directamente de lo de Bram Stoker. Entonces tiene las características irracionales de un monstruo, pero poco a poco va transformándose en un villano que con el tiempo va entendiendo cómo viene esta cuestión cíclica de burla del destino en la que vuelve a aparecer quien luego se llamaría Mina Harker como esta representación de su esposa y todo lo que viene detrás. Pero él como empieza a proponerse como villano con un plan, pero cuando algo pasa mal, cuando aparece Van Helsing,
cómo esto se trastoca y cómo él vuelve otra vez a estos aspectos de monstruo. Y tenemos parte y parte. El monstruo de Frankenstein también nos funciona igual, porque es una construcción que interpreta el mundo desde la inteligencia, pero interpreta el mundo desde cómo es él, sin ser un humano, y empiezan esta dualidad de ser y no ser, y empiezan esta cuestión de tratar de interpretar al mundo. Entonces, no quiere decir que tenga que ser uno o lo otro. Lo que quiere decir es que encuentren las características porque esto les va a permitir a ustedes darle un mayor sazón a sus historias, darle un mayor trasfondo. Y si en algún momento van a ser un personaje que sea malvado, pues qué divertido que sea un personaje villano o qué divertido que sea un personaje más monstruoso. Y qué divertido que ustedes puedan exacerbar estas condiciones dentro de su rol, dentro de su puesta en escena. Leo acá un par de cosas que me parecieron muy chéveres. Pacho decía, un buen villano tiene tres características. Los jugadores pueden identificarse con él. Su forma de actuar obedece a una lógica que puede no ser la misma de los jugadores, pero es consistente. La consistencia sí es muy importante dentro de los villanos. Por eso es necesario que los construyan muy bien. Porque en el momento en que ustedes tienen algún fallo dentro de sus motivaciones o esto, como que logran que se desligue la narrativa, ¿sí? Logran de pronto que se desligue esta parte de representación o de sentirme identificado con ellos. Y tres, piensa a largo plazo, tiene método, conserva la cabeza fría ante obstáculos, sí. Y por eso les digo, la parte de habilidades es bien interesante. Incluso Homelander le tiene respecto al gerente de Vaughn. El mejor villano es el gerente porque sin poderes metahumanos tiene controlado a Homelander. Sí, tal cual. Y ahí se nos presentan como distintos tipos de villanos, si se dan cuenta. Como les digo, no necesariamente hay un único villano en una historia. Y eso yo creo que también es genial cuando uno puede construir una sociedad de villanos. Eh, es, es increíble porque siempre va a estar uno que es el más que todos y luego están los demás. El problema de Homelander es que es demasiado visceral. Depende exclusivamente de su poder. Incluso si uno lo ve, es sí, tal cual como dice Pacho. Es más monstruo que villano, porque es que Homelander no ve a largo plazo. Homelander no está pensando en todo lo que va a hacer. Homelander actúa eh, por situaciones, como lo que me motiva es lo que hago en este instante, y es súper visceral en ese aspecto. De cierta manera, es el problema del ex Luthor contra Superman. Cuando Luthor se deja llevar por su orgullo, se pone visceral. Es cuando Superman lo derrota, tal cual. Y es lo que pasa, por eso les digo que hay híbridos. Lex Luthor es un gran villano, en general, pero tiene aspectos de monstruo en esa situación. Cuando se enfrenta contra su mayor debilidad, que vendría siendo todo lo que pasa con Superman, empieza a actuar de una forma irracional. Y es consecuente con esto, ¿sí? En sus puestas se vuelve irracional pese a ser una mente brillante. Y eso es, yo creo que lo que hace que se humanice mucho más la villanía. Y es una cosa que también debemos tener en cuenta. Los villanos no son invulnerables. Y a veces pasa esto, me ha pasado en mesas en las que he jugado, en las que los villanos se vuelven completamente invulnerables. Pensemos en un D&D, entonces el guerrero hace esto, tiene reducción contra ese tipo de daño. El mago hace esto, sí, pero tiene una resistencia contra ese tipo de elementos. El bardo va a hacer esto, pero tiene un área de silencio. Y entonces el villano se vuelve invulnerable y cuando se vuelve invulnerable pierde incluso su estatus de villano, pierde la tensión dramática y se vuelve simplemente un obstáculo, se vuelve alguien que nos va a hacer sentir completamente inútiles, se vuelve alguien que no nos está construyendo narrativamente y se llega a volver incluso una persona que nos genera frustración narrativa. Entonces el villano también tiene debilidades. El villano se presenta, sea un superhumano, que puede ser un villano, digamos, si pusiéramos a Homelander como un villano, puede ser un superhumano, puede tener características de invulnerabilidad respecto a lo físico, pero sigue siendo humano y sus debilidades pueden ser mentales, sus debilidades psicológicas, sus debilidades pueden ser sobre ciertos objetos, sus debilidades es que cuando uno le habla de cierta manera se encanta y de pronto le toma mucho gusto a los jugadores y los va a dejar con vida porque dice, oiga, ¿sabe qué? Nunca me habían hablado con tanto respeto, por lo tanto no los voy a matar, porque tiene debilidades. Y eso es necesario tenerlo en cuenta cuando construyan un buen villano. Las criaturas, peor aún, pueden ser más avasalladoras respecto a lo físico, pueden ser más avasalladoras respecto a lo inmediato, pero también deben tener debilidades. De nuevo, no estoy hablando de settings, porque seguramente una criatura en el mundo de Tulu, pues
necesitamos que no tenga debilidades tan notorias y necesitamos que sea casi invencible para que entre más dentro de la dinámica narrativa. Y ahí, como siempre les diré, recuerden la agenda narrativa. Eso es fundamental. Si yo tengo una historia de cult y posiblemente muestro una criatura, posiblemente esta criatura no va a tener manera de destruirse. Pero lo que quiero mostrar con esta criatura es otro aspecto dentro de la historia. Pero si estoy en un D&D y me muestra una criatura a la que yo no le puedo hacer absolutamente nada, pues digo, pues no sé, me quieres matar, mata a mi personaje. Ya, hasta aquí voy. Entonces tengan en cuenta también la agenda narrativa de la historia que quieren contar. Y bueno, hasta ahí voy. Gracias a la gente que se conectó en Instagram. Hasta acá dejo la charla, la dejaré guardada. Ya en un momento me despido de Twitch. En Twitch para que todos tengan en cuenta, no se les olvide, Rol Octubre. Y bueno, en Discord, Rol Octubre, agenda narrativa. Pueden escribir o pueden hacer un video y participar por un premio. Hay distintos premios físicos en Argentina y en Colombia y posiblemente consiga otros tantos en otros países. Estoy todavía en la lucha. Hasta el 15 de octubre vamos a ver si lo logramos. Pero participen. Me gustaría mucho leerlos. Todo se va a exponer en el blog de Rol en Casa y si mandan los videos se van a poner en YouTube. Pero pues créanme que es una buena oportunidad para ver otros tipos de narrativa hacia los lados del terror y del suspenso con algún premio y pues bueno, todo esto siempre como en pro de motivar a la comunidad de Rol en Casa. Gracias a la gente que estuvo en Twitch. Recuerden que este video quedará guardado, quedará guardado unos días en Twitch y quedará después subido en YouTube. Así que bueno, luego lo podrán ver por si les va a servir. La idea de esto siempre va a ser aportarles narrativamente. No les hablo de juegos particularmente, no me interesa porque creo que hay mucha gente haciendo contenido sobre las dinámicas de cada tipo de setting, de cada tipo de juego, pero creo que narrativamente nos puede aportar mucho más y creo que hay mucho que decir y creo que hay mucha tela por cortar en conjunto. Así que gracias a la gente que estuvo por los lados de Twitch. Hasta la próxima.